En el corazón de la vasta cámara del Consejo Galáctico, representantes de cientos de sistemas estelares y especies reunieron una compleja red de alianzas y acuerdos que los unían. El Consejo se enorgullecía de su diplomacia, manteniendo el equilibrio entre las galaxias, lleno de ideologías diversas y a menudo contradictorias. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Consejo por construir una paz estable, una especie siempre era objeto de silenciosos murmullos y preocupaciones susurradas. Los humanos, conocidos en toda la galaxia como habitantes de los mundos de la muerte, eran un misterio para las demás especies originarias de la Tierra, un mundo de la muerte según la clasificación universal. Habían evolucionado en condiciones que habrían sido fatales para la mayoría de las demás formas de vida: tormentas salvajes, especies agresivas, climas extremos. Los humanos habían sobrevivido. Su adaptabilidad y resiliencia eran conocidas, pero no se mencionaban, ya que la mayoría de los miembros del Consejo preferían no pensar en lo que los humanos podrían ser capaces de hacer si se les presionaba demasiado. A menudo era más fácil centrarse en sus contribuciones a la alianza, su tecnología, su diplomacia y su sólida ética. Posturas que pasaban por alto el potencial de algo más oscuro. Aún así, la etiqueta de soldadores de la muerte tenía un peso para algunos. Era un recordatorio incómodo de que, bajo su cortesía y moderación, los humanos albergaban una capacidad de violencia que el Consejo aún no había visto. Y mientras los humanos mantuvieran la calma, el Consejo se sentía tranquilo, aferrándose a la creencia de que tal vez sus temores fueran infundados. Los Keldar, una especie conocida por su estricto orden social y orgullo, se encontraban entre los escépticos más vehementes. Durante años, sus líderes habían visto a los humanos con sospecha, alegando que eran demasiado peligrosos para confiarles. La reputación de la humanidad de supervivencia y agresión era vista como una amenaza para la paz galáctica. A pesar del historial diplomático de los humanos, los Keldar nunca perdían una oportunidad para desacreditar sus intenciones. En este día en particular, las tensiones eran inusualmente altas. Una reciente disputa diplomática había estallado entre los humanos y los Kar, provocada por un pequeño desacuerdo fronterizo. Keldar insistió en que era evidencia de agresión humana. La sesión del Consejo era tensa mientras los representantes se reunían, anticipando una actualización sobre la creciente situación. Al frente de la sala, el embajador Keldar Tharik permanecía con aire de confianza. Su alta figura y su mirada penetrante inspeccionaban la cámara. Su desdén por los humanos era evidente al hablar. Una vez más, nos encontramos cuestionando la integridad de los soldadores de la muerte entre nosotros. Anunció que su voz resonaba en el vasto salón del que hablan. Paz, pero su propia naturaleza la desafía. Vienen de un mundo de cuevas y rasgos de supervivencia que no tienen cabida en un consejo civil. Los murmullos de otros representantes se hicieron más fuertes, aunque pocos expresaron abiertamente su acuerdo con Sarak. La aprensión en la sala era evidente. La reputación de la humanidad siempre había persistido como una corriente subterránea silenciosa y hoy Tharik la estaba sacando a la superficie. El capitán Rowan, el embajador humano, se levantó para responder con una expresión tranquila, pero resuelto. Era muy respetado, conocido por su enfoque sensato y su paciencia inquebrantable. El embajador Tharak Rowan comenzó a sostener su mirada fija. Los humanos están aquí como iguales. Unidos por el mismo compromiso con la paz que cualquier otra especie en esta alianza, no buscamos el conflicto ni hemos actuado jamás con hostilidad hacia el Consejo o sus miembros. Zark soltó una mueca burlona, entrecerrando los ojos. Y, sin embargo, la reputación de soldadores de la muerte los precede. ¿Se supone que debemos ignorar su historia simplemente porque usted lo dice? Sabemos de qué son capaces. ¿De qué se esconden detrás de ese MK de la diplomacia? Díganos, capitán, ¿cuánto tiempo pasará antes de que emerja su verdadera naturaleza? El rostro de Rowan permaneció impasible, aunque sus ojos tenían un brillo acerado. Nuestra verdadera naturaleza, embajador, respondió, es de resiliencia, sí, pero también de moderación. Elegimos la paz a pesar de las dificultades que hemos soportado. Estamos aquí porque creemos en esta alianza y en los valores que defiende. Zar se burló. Sin inmutarse, habló como un político, pero todos sabemos que es cuestión de tiempo antes de que los habitantes de los mundos de la muerte muestren su verdadero. Se volvió hacia el Consejo y alzó la voz. No podemos permitirnos ignorar la amenaza que yace en nuestras filas. ¿Cuánto tiempo más haremos la vista gorda ante los peligros que representan? Los otros miembros del Consejo se movieron con inquietud. Algunos compartían claramente las preocupaciones de Zark, aunque otros apartaron la mirada, reacios a aumentar la tensión. Era evidente que para muchos el miedo al lado indómito de la humanidad persistía, un espectro que Zark había sacado a la luz.
Rowan respiró hondo, tranquilizándose visiblemente. Estamos aquí como aliados, no como adversarios, dijo. Pero no confundan nuestra paciencia con debilidad ni nuestra moderación con miedo. Respetamos el compromiso del Consejo con la paz y esperamos el mismo respeto a cambio. La sonrisa de Zar se amplió. ¿Es eso una amenaza? Capitán. Rowan sostuvo su mirada. Sin pestanear, considérelo un recordatorio. Dijo con un tono firme, defenderemos nuestro honor, nuestra gente y nuestro lugar en esta alianza si nos presionan. Responderemos, pero solo como último recurso. El silencio que siguió fue denso. La tensión se desbordó en el aire. Las palabras de Rowan aún no representaban una amenaza. Su peso persistía, un sutil recordatorio del poder que los humanos mantenían restringiendo a los miembros del Consejo. Atrapados entre el historial diplomático humano y las acusaciones directas del CAR, se preguntaban dónde estaba la verdad. En ese momento, era evidente que se había trazado una línea. Los humanos habían elegido la moderación desde hacía tiempo. Pero las acusaciones de Zark eran un punto de prueba para los AR, poniendo a prueba los límites de sus pacientes. Aunque el tono de Rowan era tranquilo, el brillo en sus ojos sugería que esta paciencia no era infinita. La Cámara del Consejo vibraba con la tensión. Las acusaciones de Zark habían desatado la tensión. Las palabras del embajador Keldar persistían en las mentes de los miembros del Consejo, despertando antiguos temores sobre los humanos. El silencioso murmullo de voces se hizo más fuerte mientras los representantes debatían. Algunos lanzaban miradas inseguras a la delegación humana, otros en silencio. Cuestionando sus propias dudas, era como si el Consejo se hubiera percatado repentinamente de un poder latente asentado entre ellos, uno en el que ambos habían confiado y temido. El capitán Rowan, tranquilo como siempre, notó el cambio en la sala. Comprendió el peso del título de mortal, la reputación que conlleva ser humano en un consejo que valoraba la estabilidad y la previsibilidad, pero también sabía que había límites a lo que se podía ignorar. A su lado, los miembros de su delegación mantuvieron la compostura, aunque Rowan pudo disipar la creciente frustración entre ellos. Ellos también eran conscientes de los continuos intentos del CAR de presentar a los humanos como la amenaza acechante del Consejo, presentándolos como forasteros a pesar de sus años de servicio. Justo cuando la sesión del Consejo parecía sumirse en un silencio tenso, un equipo de guardias de seguridad Kelar entró en la cámara. Su presencia era una violación de los protocolos del Consejo. Los guardias armados no tenían cabida en el salón de asambleas, y su llegada solo sirvió para aumentar la inquietud. Los guardias avanzaron, con la mirada fija en la delegación humana. Zark apenas ocultó una sonrisa burlona. Asintió a los guardias como si les diera permiso en silencio. El equipo de Rowan se movió sutilmente, preparándose para defenderse si era necesario, pero Rowan levantó la mano indicándoles que se quedaran quietos. Sabía que cualquier reacción repentina solo reforzaría las afirmaciones de Zark. Sin embargo, había un entendimiento tácito de que si se les presionaba, no se rendirían. Los guardias Keldar se acercaron y uno de ellos dio un paso al frente, dirigiéndose al capitán Rowan con desprecio. Usted y su gente han causado suficientes disturbios como para irse inmediatamente y esperar un nuevo interrogatorio fuera de los terrenos del Consejo. Rowan tensó la mandíbula, pero mantuvo la compostura. Somos miembros del Consejo por invitación y por derecho. Respondió con serenidad, no nos dejaremos intimidar ni nos iremos bajo acusaciones sin fundamento. El guardia se acercó un paso más, su tono se tornó más audaz. Vete. Soldador de la muerte. El Consejo no tiene cabida. Para quienes amenazan la paz, la palabra soldador de la muerte resonó con desdén y la sala quedó en silencio. La mirada de Rowan se endureció, pero se contuvo. La delegación humana permaneció inmóvil, negándose a responder a la provocación. Los miembros del Consejo observaron a cada uno, conscientes de la frágil línea que recorrían los humanos. Una prueba tácita de si los llamados soldadores de la muerte salvajes podían realmente controlar su naturaleza bajo presión. Zarik aprovechó el momento. Su voz, con un enorme siseo, vio. Esto es lo que son, brutos primitivos. Apenas se refrenaban de la violencia. Se esconden tras la diplomacia, pero la verdad es evidente. Recorrió con la mirada la sala, invitando al Consejo a presenciar la verdadera naturaleza humana. En ese momento, Roland dejó escapar un suspiro pausado. Su paciencia estaba a punto de romperse. Dio un paso lento hacia adelante, encontrando la mirada directa del guardia. Los humanos han sido pacientes, dijo en voz baja. Su tono ahora tenía una leve ventaja. Han tolerado insultos, calumnias y acusaciones infundadas,
todo por el bien de la paz. Pero la paciencia tiene un límite. El guardia se movió para colocar una mano sobre el brazo de Rouen, y en un instante, Rouen reaccionó. Giró el brazo, quedando fuera de su alcance, y desvió el avance del guardia con una maniobra rápida y controlada. En segundos, el guardia perdió el equilibrio y se tambaleó hacia atrás en estado de shock. Los demás guardias se lanzaron hacia adelante, pero el equipo de Rouen se movió con la misma rapidez, neutralizando a su oponente con movimientos precisos y practicados. Sin armas, sin fuerza excesiva, solo pura eficiencia. Todo el altercado duró menos de un minuto, pero en ese breve intercambio, los humanos demostraron una habilidad y un control que dejaron atónito a todo el consejo. Se movieron con la precisión practicada de guerreros entrenados durante años, pero su control era inconfundible. Cada guardia fue sometido sin sufrir heridas. Les arrebataron las armas y las colocaron en el suelo. Ningún humano recurrió a violencia, más allá de lo necesario para defenderse a sí mismos. Rouen se volvió hacia Zarik. Con una mirada firme e inquebrantable. Nunca hemos intentado imponernos en este consejo, pero si nos ponen a prueba, responderemos que esa es nuestra naturaleza, no un triste ahagi, sino un profundo compromiso con nuestra gente y con los valores que defendemos. Miró a su alrededor, dirigiéndose no solo a Sarak, sino a todos los presentes. Nos llaman habitantes de la muerte porque venimos de un mundo que nos ha puesto a prueba más allá de lo que muchos aquí podrían sobrevivir, pero eso no nos hace peligrosos. Lo que nos hace peligrosos es si nuestros valores son cuestionados, si nuestro honor es ignorado. Los miembros del Consejo cambiaron su miedo inicial por un respeto inesperado. Habían presenciado algo que desafiaba sus ideas preconcebidas. Los humanos eran capaces de usar la fuerza, pero sus acciones mostraban un profundo sentido de la disciplina, una voluntad de contenerse hasta que no hubiera otra opción. Los guardias Keldar, aún recuperándose, miraron a los humanos con una mezcla de miedo y asombro. El poder de su autocontrol y su innegable demostración de control. La confianza de Zark flaqueó y se quedó momentáneamente sin palabras. Este no era el arrebato que esperaba. En lugar de una exhibición de violencia desenfrenada, los humanos habían demostrado a la galaxia que su fuerza residía en su decisión de no desatar todo su potencial. Habían sometido una fuerza sin cruzar los límites. Zarak los había acusado de estar ansiosos por romper. Mientras los miembros del Consejo procesaban lo que habían presenciado, un silencioso respeto se apoderó de la sala. Los humanos se habían revelado no como simples soldadores de la muerte, sino como guardianes de una fuerza templada por la elección. Y en ese momento quedó claro que la comprensión de la humanidad en la galaxia nunca volvería a ser la misma. La conmoción inicial de Zark fue rápidamente reemplazada por una furia hirviente. El embajador Keldar esperaba que los humanos reaccionaran impulsivamente para revelar la peligrosa fuerza de la que había advertido al Consejo. En cambio, habían mostrado algo aún más inquietante, un poder preciso y controlado. Su plan para debilitar a los humanos había fracasado y los miembros del Consejo a su alrededor estaban visiblemente afectados. No habían visto una agresión desenfrenada, sino una respuesta disciplinada que insinuaba una fuerza profunda mucho mayor de lo que habían imaginado. Al negarse a permitir que su fracaso lo debilitara, Zarak avanzó con su siguiente movimiento, decidido a exponer lo que percibía como una amenaza. Presentó sus demandas al líder del Consejo, abogando por una investigación inmediata sobre la presencia de la delegación humana. Los pintó como una fuerza volátil que se escondía tras la diplomacia para concentrar su inherente salvajismo. Sus palabras resonaron en algunos representantes, aquellos que ya albergaban dudas sobre los humanos, pero otros comenzaban a ver a través de su ira. El capitán Rouen y su equipo observaron en silencio cómo las acusaciones de Zark se intensificaban. Comprendieron que ahora esto era más que un ataque a su carácter, era una prueba de su determinación. A pesar de todo, decidieron no tomar represalias y mantuvieron su dignidad. Un desafío silencioso que solo sirvió para inquietar a sus oponentes. Mientras el Consejo deliberaba, Zalik dio un último paso desesperado en una clara violación. De acuerdo con el protocolo, convocó una flota K al perímetro exterior del Consejo, presentándolo como una demostración de fuerza. Fue una exhibición flagrante, un intento de intimidar a los humanos y reforzar la percepción de que eran la amenaza. Sin embargo, el equipo de Rouen permaneció impasible. Su silencio, un recordatorio de la paciencia que habían adquirido en la Tierra, el honor moderado durante generaciones, la llegada de la flota Kar, encendió las alarmas en toda la red del Consejo y la tensión interna. Amber alcanzó un punto crítico. Muchos representantes estaban alarmados no por los humanos, sino por las acciones de Zark.
Para un consejo dedicado a la negociación pacífica, la muestra de agresión de los Carr fue vista como una violación de los principios que debían defender. El capitán Rowan se dirigió al consejo una vez más. Su tono fue mesurado. Nuestra gente acudió a este consejo de buena fe, con la esperanza de formar parte de una alianza que valora el honor y el respeto mutuo. Hemos demostrado moderación incluso ante la provocación. Pero permítanme aclarar. Esto está claro. Nuestra paciencia no es infinita. Somos capaces de la paz, pero si nos vemos obligados a defendernos, lo haremos con la misma determinación que nos ha permitido prosperar en un mundo que nos pone a prueba a diario. Sus palabras resonaron. Los miembros del Consejo se enfrentaban ahora a la disyuntiva de creer en la narrativa que Zark había tejido o reconocer el inquebrantable compromiso humano con la paz. La postura de Rowan era inequívoca, una promesa, pero también una advertencia. El Consejo tenía el poder de moldear el futuro, de elegir aliados que los apoyaran o de permitir que el miedo los llevara a un conflicto innecesario. Tariq, reacio a ceder, exigió que los humanos fueran juzgados, un procedimiento que les exigiría defender su propia naturaleza ante el Consejo. Lo vio como una oportunidad para humillarlos, para despojarlos de cualquier resto de dignidad, pero su insistencia en un juicio solo reveló aún más su desesperación. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas inquietas. Algunos aún desconfiaban de los humanos, pero otros. Ahora sospechaba de la implacable venganza de Zark mientras el debate continuaba. La paciencia de Rowan valía la pena. No tenía ni idea. Deseaba amenazar, pero no permitiría que su pueblo fuera sometido a un juicio basado en prejuicios y falsedades. No buscamos el conflicto, reiteró, pero no cederemos ante la intimidación. Si desean ver nuestra fuerza, la verán, pero sepan esto, no será para su beneficio. La silenciosa confianza en sus palabras inquietó incluso a los partidarios de Zik. Habían esperado miedo o ira, pero en cambio solo vieron una convicción inquebrantable. Las palabras de Rowan cargaban con el peso de una historia que el Consejo apenas podía comprender. Una historia de supervivencia contra adversidades que habría quebrado a muchos de ellos. Finalmente, el líder del Consejo intervino, reconociendo la gravedad de la situación y el frágil equilibrio en juego. Propuso una sesión privada para discutir el asunto con más detalle. Desestimó la solicitud de juicio, reconociendo que tal procedimiento solo serviría para profundizar las divisiones. Furioso, pero contenido por la decisión del Consejo, retiró su demanda, aunque su hostilidad era palpable. En los momentos siguientes, los humanos se quedaron solos en la cámara. Un silencio invadió la sala. Sabían que esto estaba lejos de terminar, que su presencia en el Consejo seguiría siendo cuestionada. Pero por ahora habían capeado la tormenta, mostrando al Consejo una faceta compleja y poderosa de la humanidad. Rowan miró a su equipo, cada uno de ellos, comprendiendo lo que estaba en juego. No solo se defendían a sí mismos, sino que defendían el lugar de la humanidad en la galaxia, el derecho a ser vistos como iguales, a pesar de su historia, sus diferencias y su resiliencia. El Consejo había vislumbrado la fuerza de la humanidad, y aunque los había conmocionado, también había revelado el valor de tener tales aliados al salir de la cámara. Los pensamientos de Rowan eran claros. Los humanos no abandonarían su naturaleza ni renunciarían a su compromiso con la paz, pero tampoco se esconderían más. El Consejo ahora entendía lo que significaba estar junto a los habitantes de los mundos de la muerte. No como depredadores, sino como guerreros protectores que habían elegido la moderación en lugar de la imprudencia, el honor en lugar de la hostilidad. Era un nuevo comienzo no solo para el Consejo, sino también para el papel de la humanidad en él. Rowan y su equipo abandonaron la Cámara del Consejo. Un cambio sutil pero innegable se había producido dentro del Consejo Galáctico. La noticia del altercado se había extendido rápidamente, y los rumores sobre el poder silencioso de los humanos, su precisión y su capacidad para defenderse sin cruzar fronteras habían despertado algo más profundo que el miedo y el respeto. El incidente había expuesto las suposiciones erróneas que algunos miembros del Consejo tenían, suposiciones que ahora se estaban reconsiderando discretamente. Los humanos regresaron a sus aposentos. Reunidos para reflexionar sobre los acontecimientos del día, la tensión que había persistido durante años finalmente había llegado a un punto crítico, obligándolos a confrontar su papel dentro de la alianza. El equipo de Rowan sabía que habían demostrado algo vital, podían soportar la provocación y seguir aferrándose a sus principios, pero también comprendían. Ese respeto del Consejo era frágil, algo que tendrían que reforzar con el tiempo si querían seguir siendo parte de la alianza, como discutieron el día en que llegó una señal al llamar a Rowan de vuelta a la Cámara del Consejo para una reunión privada con el líder del Consejo. Rowan estuvo de acuerdo, preparado para lo que fuera que viniera después,
sabía que pronto se tomaría una decisión que podría definir el futuro no solo para su delegación, sino para toda la humanidad en la galaxia. En la cámara privada del Consejo, el líder esperaba con expresión sombría pero pensativa. Invitó a Rowan a sentarse. Su mirada fija mientras observaba al representante humano, el capitán Rowan, comenzó: «Los eventos de hoy nos han dado mucho que considerar. Has demostrado fuerza y, lo que es más importante, moderación, una cualidad que temíamos que tu gente pudiera carecer, pero debo entender, por el bien de esta alianza, que impulsa realmente a los humanos, que obliga a tu gente a elegir la diplomacia cuando claramente posees el poder para actuar». Rowan se tomó un momento para considerar. Respondió con cuidado. Él sabía que sus palabras tendrían peso, moldeando la percepción del Consejo sobre la humanidad en los años venideros. Entendemos que la supervivencia, él fundó nuestro planeta, nuestra historia, nos ha familiarizado con el conflicto y la resiliencia, pero con el tiempo aprendimos que la supervivencia no se trata de dominación, sino de encontrar el equilibrio y aprender cuándo actuar y cuándo contenerse. La moderación que vieron hoy no es una máscara, es una decisión que tomamos porque conocemos el costo de la violencia. El líder escuchó su expresión pensativa, claramente intrigado por la perspectiva de Rowan. Rowan continuó: «Vinimos a este consejo porque creemos que la paz, la cooperación y el respeto mutuo son caminos que vale la pena seguir. Tenemos mucho que ofrecer no solo en fuerza, sino también en alianza, en el compromiso de defender la paz junto con otros, y si alguna vez esa paz se ve amenazada, la defenderemos, pero nunca seremos los agresores». El líder del consejo asintió lentamente, asimilando las palabras de Rowan. Parecía comprender la profundidad del compromiso de la humanidad con la paz, pero necesitaba garantías de que su determinación era genuina. «He visto la disciplina de su gente», admitió, «pero debo preguntar si alguna vez se ven obligados a actuar si surgen circunstancias donde la paz falla. ¿Qué podemos esperar de los soldadores de la muerte?». Rowan sostuvo la mirada del líder sin dudarlo. «Pueden esperar que nos defendamos a nosotros mismos y a nuestros aliados con todo lo que tenemos. No buscaremos la violencia, pero no la rehuiremos si es necesario. No somos simplemente guerreros ni diplomáticos. Somos supervivientes, y aunque valoramos la paz, estamos preparados para lo que traiga el futuro. Pero comprendan que nuestra fuerza no nos define. Nuestra elección de ejercer moderación». El líder del consejo se recostó, estudiando atentamente a Rowan. Estaba claro que no esperaba tal honestidad, una comprensión tan equilibrada del poder y la paciencia. «He oído que muchas especies hablan de sus virtudes y valores». Vader dijo lentamente, «pero pocas poseen la autoconciencia que su gente parece tener. Puede que hayamos juzgado mal. Rowan, quizás temíamos lo que no comprendimos del todo». Rowan asintió, reconociendo a los líderes del consejo. «Entendemos que nuestra naturaleza puede parecer compleja para otros, pero estamos comprometidos a demostrar que nuestra presencia aquí es una fortaleza, no una amenaza». Tras una pausa, el líder extendió la mano en un gesto de respeto. «Procedamos con ese entendimiento. El consejo permanecerá abierto a tu gente, no por tu fuerza, sino por tu decisión de ejercerla sabiamente. Esa es una cualidad que valoramos tanto como la paz misma». Rowan estrechó la mano del líder, un peso que se quitó de encima. Esta conversación, este reconocimiento de la complejidad de la humanidad, marcó un punto de inflexión. La humanidad no se definiría por las sospechas de otros, sino por la fuerza de su compromiso de defender la paz. Por primera vez, Rowan sintió que el Consejo había visto más allá de la etiqueta de soldadores de la muerte y reconoció el valor que aportaban a la alianza. Cuando Rowan regresó con su equipo, transmitió la información del Consejo. La decisión de los líderes y una silenciosa sensación de triunfo se extendieron por ellos. No solo se habían defendido, sino que habían transformado la comprensión del Consejo sobre quiénes eran. Esta alianza ya no se trataba simplemente de ganar aceptación, sino de una base para que la humanidad construyera un paso hacia un futuro donde pudieran compartir sus fortalezas y valores sin temor al juicio. El reconocimiento de los líderes del Consejo se extendió rápidamente y los demás miembros lo notaron. Zark, derrotado pero imperturbable, se vio obligado a ceder en sus intentos de presentar a los humanos como una amenaza. No olvidaría este día ni su fracaso en doblegarlos. Pero no tuvo más remedio que aceptar la decisión del Consejo mientras los humanos se preparaban para abandonar la estación del Consejo. Rowan echó un último vistazo a la gran cámara, donde todo comenzó. Sabía que habría desafíos por delante y que los prejuicios no desaparecerían de la noche a la mañana, pero también sabía que la humanidad había tomado una postura no con la fuerza, sino con un propósito, mostrando a la galaxia que su verdadera fuerza residía en su capacidad de elegir, refrenados por el dominio. Esto era solo el comienzo.
El viaje de la humanidad entre las estrellas estaba lejos de terminar, pero ellos seguirían adelante más fuertes y más seguros de su lugar en la galaxia y en los pasillos del Consejo Galáctico. Ya no serían vistos como desconocidos soldados de la muerte, sino como aliados feroces en la defensa de la paz, decididos a contribuir no a través del miedo, sino a través de la resiliencia y la elección.